bendiciones abundantes pondrá. Amén. Oremos. Señor Jesús, gracias te damos por este día tan especial, Señor, tu santo sábado. Bendice los bienes y ofrendas en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, feliz sábado con todos ustedes. Para mí es una alegría estar aquí presente, hablándole aquí a su pueblo, al pueblo de Dios. ¿Cuántos nos sentimos alegres y contentos de ser partes del pueblo de Dios? Todos, ¿sí? Porque no por mérito nuestro formamos parte del pueblo de Dios, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pertenecemos a su pueblo. Hermanos, a mí me sorprende muchas veces el actuar de Dios y también me llena de mucha alegría el tan gran amor que Él tiene hacia nosotros. Y es que es tanto el amor de Dios que llega a perdonar lo imperdonable. Porque, hermano, lastimosamente nosotros guardamos resentimiento dentro de nosotros. Y muchas veces cuando alguien nos hace algún mal y llega un tiempo y nosotros le decimos, bueno, te perdonamos, te perdono por lo que hiciste. Pero aún existe el resentimiento. No llegamos a perdonar tanto que lleguemos a olvidar eso, sino que todavía lo recordamos, todavía nos duele el mal que nos hizo esa persona. Y a mí, estudiando en esta semana Pablo, la vida de Pablo, yo podía ver en las características de un Pablo, veía a Jesucristo. Yo ya la pregunta a cada uno de ustedes, hermanos, en su vida y al compararla con la de Cristo, ¿ya es similar? Si ustedes ven las características de Pablo y analizan las características de ustedes, ¿ya se están apareciendo? Aún nos falta. Aún nos falta, ¿no? Aún nos falta. Hermanos, a mí me gustó mucho el libro de Efesios. Yo les voy a ser sinceros, hermanos. Anteriormente, cuando yo en algún sermón hablaba de Pablo, no lo sentía. Muchas veces, hermanos, yo hablé de Pablo, pero prácticamente ni yo llegué a sentir lo que era hablar de él. Porque en una simple palabra, no lo conocía. No conocía a Pablo. Y cuando hablas de alguien que no conoces, ¿en qué se convierte? En nada. Porque no conoces a esa persona. Y yo me paraba al púlpito, hermanos, y yo hablaba de Pablo. Pero no lo sentía, no conocía mis palabras, prácticamente no eran verdaderas porque yo no conocía a Pablo. Pero cuando estudio la Biblia y estudio más a profundidad la vida de Pablo, yo llego a sorprenderme tanto, hermanos. Cuando él en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 1, nos dice, Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Yo, hermanos, me identifiqué con este versículo. Porque, hermanos, en muchos pasajes de mi vida pasé horrores, tristezas, y yo en mis pensamientos estaba haciendo lo correcto. Yo vivía alejado de Dios, pero en mi pensar era que al asistir cada domingo al templo, sentarme a escuchar una hora y ni escuchaba, porque muchas veces yo llegaba a la iglesia, me sentaba el día domingo en la mañana, venía, me quedaba dormido, o si había alguna distracción por ahí ya no me dormía. Pero si no había nada alrededor mío, yo me quedaba dormido. Y cuando ya sentía que la gente se levantaba, yo ahí me levantaba ya para salir. Prácticamente en mi vida yo no sabía quién era Dios. Y yo no creía en ciencia cierta en un Dios verdadero.
Y es por eso que, hermanos, llegó un instante en mi vida prácticamente donde me sentía tan confundido y me estaba echando al mundo completamente, hermanos. Porque llegó un instante de mi vida donde me tocó decidir. Y en esa decisión, hermanos, yo me estaba yendo completamente. Estaba diciéndole a Satanás: a ti te rindo adoración. Porque durante mi vida yo vi una madre que no tomaba, yo vi una madre que no fumaba, yo vi una madre preocupada, yo vi una madre que estaba ahí constantemente dándonos ejemplo, y yo trataba de seguirla a ella. Y es por eso que antes de conocer a Jesús, por ver ese ejemplo, por obediencia, yo casi no salía, yo prácticamente no bebía, o sea, sí bebía, pero no en exceso, y no fumaba en exceso. Pero en el último tiempo, antes de conocer a Jesús, hermanos, yo prácticamente alguna fiesta que me invitaba, yo no decía que no. Yo terminaba yendo. Y hermanos, empecé a entregarme y a tomar demasiado que me olvidaba hasta de mí mismo. Mi pensamiento era borrado por el alcohol que empezaba a consumir. Fue tan terrible, hermanos, pero yo, como no quería ver el sufrimiento de mi madre, yo me quedaba a dormir muchas veces en casas de otros para que ella no se entere que yo prácticamente había tomado toda esa noche. Hermanos, fue un instante de mi vida tan doloroso, porque en el fondo de mí, yo como prácticamente no conocía de Dios, yo decía: estoy fallándole a mi madre. Yo decía: estoy haciendo mal contra ella. Y cuando leo este pasaje de Pablo que dice: estaban muertos, hermanos, yo ahí me identifiqué y dije: yo he estado muerto durante 21 años. Yo he estado muerto durante 21 años. Yo no he estado vivo. ¿Por qué? Porque prácticamente yo no conocía aquel que es la vida. Yo no conocía aquel que te da la vida. Y todo lo que había hecho durante esos 21 años para atrás era en vano. Era vano. Yo era prácticamente un muerto andante, porque no sentía, en mí no había compasión, en mí no había un sentir de Dios. Yo ayudaba a los demás para que otros me vieran, y no lo hacía porque Dios quería que yo lo haga. Esa era mi vida antes de conocer a Jesucristo. Pero, hermanos, es sorprendente cómo llega un momento en mi vida cuando yo no pedía conocer a Dios. Porque yo no era de esos que le decía: Dios, ¿quién eres tú? Yo no era, hermanos. Yo era aquel que llegaba la noche y me iba a mi cama y me acostaba a dormir. Solo me acostaba y ya, y dormía. Y al otro día me levantaba, era una rutina diaria. Pero, hermanos, llegó el último tiempo cuando mi madre, dentro de su casa, ahí empezó a leer las Escrituras. Y nosotros teníamos una costumbre que era cada agosto ir a la peregrinación de la Virgen. Esto era infallable en nosotros. Hasta que llegó el último tiempo que mi madre dijo: yo ya no voy más. Y yo me enojé tanto y le dije: ¿pero por qué? Dice: porque eso que hacemos yo no encuentro que esté en la Biblia. Dice: yo en la Biblia encuentro que Dios dice: no te harás imagen alguna. ¿Y qué es lo que vamos a cargar allá? Va a ser una imagen. Yo me enojé tanto, hermanos, pero yo no era porque el amor. Yo era, hermanos, porque en ese instante yo tenía más aprecio a mis amigos. Y yo sabía que allá iban a estar mis amigos. Y es por eso que me gustaba ir. Por la aventura, decía yo, de ir allá a caminar y a conocer.
Hermanos, ahí en ese instante de mi vida, cuando yo fui allá a la peregrinación, llegué a tal lugar, entré y cuando vi a un montón de gente, muchísima gente que ni se conocía, prendiéndole velas a una imagen. No sé, yo siempre había visto eso, hermanos. Durante toda mi vida vi eso. Mi madre tenía imágenes y ídolos. Pero en ese momento de mi vida fue cuando en verdad me di cuenta que de nada servía tocar una imagen y persignarse. Y ahí es cuando empecé a ver a cada persona de lo que estaba haciendo. Empecé a dar vueltas ahí en ese lugar y empecé a ver a cada uno lo que estaba haciendo. Y cuando dije, esto es en vano. Y cuando me di la media vuelta y dije, ¿qué estoy haciendo? Y cogí y me regresé. Y me regresé caminando a esa hora, en ese momento. Y dije, de aquí nunca más volveré aquí. Algo me hizo decir que no era correcto. Ojo, yo no conocía de Dios. Hasta que un cierto día, el día menos esperado en mi vida, yo entré a los baños públicos. Cuando aquel que daba el papel de los baños públicos me llega a decir, ¿tú eres el hijo de segundo? Sí, le dije. Sí, porque te pareces. Me dice, hijo, me dice, ¿quién es Dios? Y yo que había hecho la primera comunión, la confirmación, había hecho todo esto, le decía, bueno, Dios es el que está en el cielo. Cuando luego me dice, ¿y quién es Jesús? Y yo le dije, Jesús es el Hijo de Dios, era lo que yo sabía. Cuando me dice, pero ¿quién es Jesús para ti? Y yo lo quedé mirando y en ese momento me llegó como una tristeza en el fondo de mí. Yo le dije, Jesús, para mí, y yo me quedé mudo, no respondí. Cuando este hombre dice, ¿quieres saber quién es Jesús para ti? Me hizo sentar y cogió y me dio una Biblia y él también cogió una Biblia y abrió y me mostró quién era Jesús para mí. Pero hermanos, en ese momento fue cuando muchas dudas fueron despejadas, muchas preguntas fueron respondidas ahí. Y es por eso, hermanos, que hoy yo puedo decir, nosotros no sabemos en qué momento, el lugar donde Jesús, donde Dios nos va a encontrar. Porque yo, cuando me preguntan, yo digo, Dios, ¿dónde te encontró Jesús? ¿Dónde te encontró Dios? En un baño público. Por medio de un hombre que vendía papel. Hermanos, yo he tenido muchos amigos, siempre he sido amiguero. Pero en ese instante yo encontraba un verdadero amigo que me habló de algo que nadie me había hablado. Pero hay algo importante. Yo siempre leo que la luz no pega con las tinieblas. Hermanos, yo en el momento cuando escuché el mensaje de Jesús, yo, hermanos, salí huyendo. Cuando me dio ese día el primer estudio bíblico, yo prácticamente dije, bueno, ya escuché esto no tiene que ser de cada vez, sino que puede ser dejando un mes, dejando 2 meses. Así que, hermanos, yo prácticamente de ahí desaparecí. Yo en Malacatos trabajaba por Seibopamba. Y yo tenía que cruzar por esos baños para pasar al baño, a ver el bus. Y yo, hermanos, me daba la tremenda vuelta por abajo del parque para no pasar por ese lugar. Porque no me gustaba.
Y cada vez que yo veía a esta persona, para mí ya era un martirio. Porque yo decía, vuelta, tengo que ir allá a escuchar vuelta a eso. Sí, por eso, hermanos, yo muchas veces cuando de lejitos lo veía y yo no veía que ya me veía él, yo, hermanos, bonito, me escondía, dejaba que pase y luego sí salía por otro lado. No quería encontrarme con esta persona. Hermanos, fue tan duro durante ese momento de mi vida, esa situación de mi vida. Y es por eso que aquí Pablo dice, estabas muerto en tus pecados, en los delitos que hacías, que en mi mente decía que estaba bien lo que estaba haciendo. En mi mente decía que no debía a Dios darle las 24 horas del día, sino yo decía, ¿por qué? Sería unos 5 minutos al día. Yo creía que eso era suficiente, porque en ese ambiente yo crecí. Y no creía yo que yo estaba muerto, no veía que yo estaba muerto. Pablo nos dice, en ellos anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos desobedientes. Yo le pregunto aquí al hermano Paco, ¿cuál es el príncipe de la potestad del aire? El diablo. Prácticamente en esa corriente andaba yo. Y ahora cuando yo le hablo a las personas muchas veces les digo, ¿sabes? Le digo, hoy en día esto es un río de gente que va una sola a desembocar en un solo lugar. Porque le digo, todo río desemboca en algún lugar. Y hoy en día la manada de gente que se conforma un río va en una sola dirección a desembocar en algo. ¿Y dónde es el lugar donde va a desembocar? La muerte. Y por eso le digo, Jesús nos dijo, hay dos caminos. Y también nos dijo, hay dos puertas. La puerta ancha y la puerta angosta. ¿Y qué dijo Jesús? Por la puerta ancha, muchos son los que entran. Muchos por ella están entrando. Pero por la puerta angosta, pocos son. Únicamente los que se preocupen por su salvación. Muchas veces en mi caminar fue llorar, muchas veces gritar, muchas veces fue decir a qué lugar voy, porque yo me sentía prácticamente sin conocimiento. Yo me sentía prácticamente que estaba solo en este mundo. Yo no tenía a nadie. Y cuando este hombre, el día que yo me iba de aquí, me fui a despedir de este hombre y él me dijo, hijo, dice, no tengo nada para darte. Pero dice, durante todo ese tiempo, porque ya habíamos estudiado algunas lecciones, me dijo, lo único que tengo para darte es esto. Lleva esto donde quiera que tú vayas y que no te separes tú de ellas. Hermanos, yo acepté ese regalo, lo llevé donde quiera que iba, llevé allá a la capital donde fui, pero hermanos, no lo abrí. Ese regalo yo lo llevé conmigo. Pero lo que estoy acostumbrado, lo que estamos acostumbrados la mayoría de personas hoy en día, a que tenemos esto como un amuleto. Yo, hermanos, lo llevé y en el lugar donde fui, en un ladito del cuarto, yo asenté ahí la palabra de Dios. La asenté ahí. No le daba importancia. Cuando quería leer algo, leía otras cosas menos esto. Yo en mi mente venía un montón de palabras y decía, no voy a entender nada, mejor leo otra cosa. No lo leí, pero eran palabras de vida, hermanos. Y
no sabía que yo tenía el tesoro más grande ahí. Hermanos, yo me fui por una propuesta de trabajo y fui y trabajé. Pero ese trabajo fue una estafa para mí. Me estafaron. Fui estafado. Trabajé sin ver un sueldo. Durante todo ese mes había trabajado y yo decía, bueno, tengo que recibir por mi trabajo. Pero un día antes de terminar mi trabajo, de terminar el mes, me botaron. Hasta aquí llegas, gracias por habernos apoyado, pero ya no hay más. Luego te vamos a pagar, nunca me pagaron. Yo estuve ahí, camina, yendo a reclamar, pero no vi nada. En ese momento, hermanos, yo en la desesperación de que no veía dinero y que no tenía nada, yo volví. Y ojo, en ese lugar donde yo me encontraba, siempre solía ir al parque. Pero al parque yo iba a ver cómo los otros hacían ejercicio, cómo llegaban las familias a jugar. Y yo quería pertenecer y jugar también muchas veces, pero nadie hacía compañerismo conmigo. Y en ese momento que yo me encontraba destrozado, que yo me encontraba mal por eso, yo fui al parque y así no me senté a ver. Cuando en ese momento llegó un grupo de personas, un grupo de una familia, llegó y se sentó a mi lado y me dice, ¿quieres jugar? Dije, sí, quiero jugar lo que siempre he estado queriendo. Nos sentamos, nos fuimos, jugamos, dice, el que pierda, dice, el que gane, va una jarra de cerveza al ganador. Y como no es que tampoco juego tan mal, sí jugamos, ahí le dimos, pero igual perdimos. Perdimos, pero como eran familia, decían, bueno, que todos nos juntamos ahí para tomar. Y yo era uno más, yo me sentía una familia más para ellos. Hermanos, tomamos ahí en esa plaza pública. Después los policías nos botaron, nos fuimos a tomar en una casa, me invitaron a entrar a las puertas de ellos, tenían las puertas abiertas, me hicieron pasar por su casa, todo. Y tomamos tanto que yo me perdí. Yo me olvidé hasta de quién era. Cuando, hermanos, yo me sentía el hombre más feliz del mundo. Yo recuerdo que reía sin parar. Yo reía sin parar. Mientras que yo me decía, y yo les conversaba a ellos, si yo no tomo, prácticamente estoy recordando que una familia que en sí depende de mí y que yo no tengo trabajo. Estoy pensando en tantas cosas, pero ahorita yo me siento en las nubes tomando. Hermanos, al siguiente día fue un tormento para mí, porque sentía que la cabeza me explotaba. Y aparte al recordar nuevamente que estaba sin trabajo y no tenía nada, en una ciudad donde lo primero es el dinero, prácticamente me sentía el hombre más miserable. Y ahí es cuando yo levanté los ojos al cielo y dije, Señor, si hasta el día sábado yo no encuentro una oferta de trabajo, yo me regreso. Ojo, yo no conocía a Dios. Había oído de Él. Hermano, le dije hasta el fin de semana, yo no regreso, yo me regreso. Prefiero estar en mi tierra y no aquí. Pero Dios tenía un propósito para mí ahí. Y es que el propósito de Dios iba a ser que yo afiance y que conozca la verdad en ese lugar. Aunque estaba confundido, mi cabeza llena de telarañas, Dios me iba a mostrar la pureza de su evangelio en ese lugar.
Al día siguiente, Dios no esperó al fin de semana. Al día siguiente una oferta de trabajo estable y segura. En un lugar, en una empresa que era segura, 100%. Por una palanca, yo no sé cómo se hizo ese trabajo, pero lo hicieron. Pero yo tuve un trabajo seguro al siguiente día. Yo solo tenía que presentarme a ese lugar y ya estaba. Estaba completamente contratado. Yo feliz. Pero dije, Señor, tú no esperaste al fin de semana, sino que al siguiente día ya hiciste ese milagro. Ahora, Señor, mira. Y alcé la Biblia y dije, este libro no me gusta. No me gusta esto. No quiero leerlo. No me gusta. Dije, Señor, pero sabes, yo lo voy a leer. Voy a conocer quién verdaderamente eres, porque yo no sé quién eres. Hermanos, la primera noche que llegué, alcé, levanté mis manos arrodillado y dije, Señor, voy a leer esto. Y voy a comprobar si son palabras de vida o son palabras de qué, pero voy a comprobar yo mismo. Hermanos, no me daba cuenta que en ese momento es cuando yo empezaba a absorber vida. Después de más de 21 años viviendo muerto. Hermanos, yo durante la noche, el primer día, no me gustaba. Leí la Biblia, leí unos versículos y me dormía. Me dormía los primeros días. Cuando ya estaba cabeceando, ya cogí, cerraba y veía otras cosas. Ojo, yo le dije al Señor, únicamente cosas tuyas veré en las noches. Leía las escrituras y luego veía lo que es las prédicas del pastor Bulló, pastor Joel Flores. Y en ese transcurso, hermanos, fue que fui aprendiendo más. Me gustó mucho el Apocalipsis, me gustó mucho Daniel, me gustaron mucho las 2300 tardes y mañanas, que prácticamente me puse a estudiar imparablemente, leía. Me pasaba noches enteras leyendo y buscando y viendo videos sobre esto. Hasta que llegó un momento, hermanos, donde la fe fue probada. Hermanos, mi madre, pues, ella es una mujer con discapacidad. Y prácticamente ella muchas veces tiene achaques por la enfermedad que ella tiene. Ella tiene prácticamente un problema con sus pies. Y uno de los problemas de sus pies prácticamente es que están mal formados. Y a causa de eso, y a causa de la diabetes, se provocan heridas en sus pies o úlceras en sus pies. Y viniendo de esto, le produce fiebres, le produce dolores de cabeza y tantas cosas más. Mi madre se puso tan mal que un día tuvo que irse a la capital a hacerse ver. Y yo, como estaba allá, tenía un lugar donde yo rentaba, ella llegó ahí y ella prácticamente estaba mal. Yo durante mi vida nunca la había visto tan mal, que mi pensamiento decía, ella se va a morir. Pero hermanos, en ese momento fue cuando mi madre me dijo, llévame al hospital. Y nos fuimos al hospital. Cuando llegamos al hospital, desde el primer día, ella estuvo 15 días dentro de un hospital. No sé si aquí hemos estado internados 15 días en un hospital. Ella estuvo 15 días dentro de un hospital y no es nada bonito estar ahí. Hermanos, desde el primer día que llegamos le dijeron, señora, usted hay que amputarle, hay que cortarle. Desde el primer día y durante los 15 días decían lo mismo y cada vez era más certero. Hay que cortarle, hay que cortarle, hay que cortarle. En ese tiempo yo trabajaba en las noches de guardia, toda la noche. Y durante el día yo conversaba con las personas. Se puede conversar durante el día y se distrae uno.
Y durante la noche todos están durmiendo, yo era en un conjunto. Todos estaban dormidos en la noche. Y yo solito, recordando y viendo todo. Pero en vez de desesperarme por lo que iba a suceder, yo estaba tranquilo, hermanos. Yo estaba tranquilo. Y yo muchas veces llegué a preocuparme y decir, Dios, ¿por qué estoy tan tranquilo? ¿Por qué no me estoy desesperando? A mi madre le van a cortar un pie. ¿Qué va a hacer ahora de su vida? Pero yo me sentía el hombre más tranquilo del mundo. Cuando yo la visitaba a mi madre todas las mañanas y ella prácticamente decía, bueno, que sea la voluntad de Dios. Y yo le decía, bueno, madre, si te cortan algo aquí en este mundo, la palabra dice que vamos a ser restaurados. Yo le decía, lo importante es llegar allá. No importa lo que te quiten aquí en esta tierra. Lo importante es llegar allá, como sea, pero llegar. Pasaron los 15 días, hermanos. Y cuando el día 15, mi madre dijo, vamos, ya, está todo listo, el quirófano está puesto, todo ya, para ser operado. Yo el día 15 ya fui, dice mi madre, quiero que tú estés aquí para que me acompañes a la operación. Y yo llegué ese día en la mañana, ella ya estaba siendo cambiada, todo arreglada, preparada. Vino una enfermera y le dijo, ¿sabe que ya está todo listo para operarla? Ya está todo listo. Ella ya se estaba terminando de cambiar. Pero ella no dejaba de orar. Hermanos, en ese momento que ya estaba saliendo ella al quirófano, llega el asistente del médico. Eran 3 médicos que analizaban, eso no supieron explicar. 3 médicos que analizaban la amputación en cualquier persona. 3 médicos. En ese momento llegó, 2 médicos ya se habían puesto de acuerdo y habían dicho, hay que cortar. Pero faltaba el último médico de esos 3. Y en ese momento llega el asistente de ese médico. Llega el asistente cuando revisa exacto, pero la radiografía. Revisa la radiografía y se pone a ver, estaba ya varios minutos viendo. Cuando dice así, señora Dora, para mí eso no está para cortar. Mi mamá se quedó fría. Cuando él dice, pero no se preocupe, yo voy a hablar con el doctor que no pudo venir, yo le voy a llevar esto para que las vea. Pero para mí no está para cortar. En ese momento nuevamente llega la enfermera, señora, dice, ya tiene que entrar. Y mi mamá le dice, pero vino el asistente del médico y me dice que espere. Y mi mamá me cogió y me vio y me dijo, ¿qué va a hacer Dios ahora? ¿Qué va a hacer Dios? Cuando en ese momento es cuando el mismo médico, el último que faltaba, baja, revisa nuevamente y dice, señora Dora, alístese. Dice, pero no para que entre a quirófano, sino para que se vaya. Porque esto no está para cortar. Esto está para restaurar. Así le dijo ese médico. Y le dio soluciones para restaurar los pies de mi madre. Hermanos, la felicidad era tan grande que ella cayó al suelo, glorificando a Dios por eso que había sucedido. Y yo me quedé, hermanos, sin palabras. Yo no sabía qué decir. Y mi madre solo decía, es Dios. ¿Quién más? Solo Dios. Hermanos,
Tanta fue la alegría que yo esa noche, fue una noche como ninguna, llegué a mi trabajo, cogí tan feliz, hermanos. Yo solo sonreía a todo. Había problemas dentro del conjunto, yo sonreía, decía no. Yo ponía solución a todo lo que pasaba ahí dentro. Estaba feliz por eso. Llegó la noche cuando tanta fue la emoción y la alegría de todo lo que Dios había hecho. Subí a la terraza de todo ese conjunto. Cogí, me postré y caí. Dije, Señor, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo, Señor? ¿Por qué me muestras lo tan poderoso que eres? Dije, Señor, has hecho algo. Has trabajado en mí. Por lo cual, Señor, yo voy a obedecerte. Me has dado vida en todo este tiempo. Cuando yo he estado muerto, voy a servirte por el resto de mi vida. Y en ese momento me puse a recordar todos los actos en los cuales Dios había actuado durante mi vida. Cuántas veces Dios me salvó de la muerte porque tenía un propósito para mí. Y hoy, leyendo lo que es este párrafo, me recuerda y me dice, tú estabas muerto, tú no valías nada, tú eras el hombre miserable en este mundo, nadie se preocupaba por ti, nadie daba nada por ti. Nadie, ante las personas tú valías la mitad de un centavo. Ante muchas personas tú no valías nada. Los que menos pensabas te traicionaban. Pero solo había uno. Pero el problema es que yo estaba alejado de ese uno, que me podía dar mucho más amor que todas las personas juntas en este mundo. Y Pablo me recuerda y me dice, tú estabas muerto. Pero sabes, hay algo importante que él me recuerda. En el versículo 6, Pablo nos dice, y con él nos resucitó y nos sentó en el cielo con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia y su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. En ese momento, hermanos, la única forma de poder ser alguien en esta vida era aceptando a Cristo Jesús. No había otra forma. No había, hermanos. Y es por eso, hermanos, que en ese momento yo decidí dejar todo en mi vida, lo que venía haciendo. No me importaron trabajos, no me importaron dinero, no me importaron nada. Me desesperé tanto que dije, solo tengo que hacer tu voluntad. Dejé mi trabajo que tenía, dejé todo, aunque muchos me decían, Wilmer, mira lo que estás haciendo. Pero decía, no. Porque durante mi vida lo que he hecho ha sido cosas muertas, porque yo he estado muerto. Hermanos, yo hoy me siento el hombre más feliz del mundo. Porque en él hay una paz que no se puede expresar con palabras. Él nos resucitó. Y a cada uno de nosotros nos resucitó con él. Usted ya no está muerto. Usted ya no es alguien sin conciencia. Usted es alguien consciente ahora. Usted es alguien que ahora tiene a alguien que lo ama tanto como nunca fue amado. Usted ahora es un santo. Porque ¿qué nos dice santidad? Apartado, ¿para qué? Usted ahora es un apartado para las mansiones celestiales, para la vida eterna. Y al tener firme esto nos ayuda a tener paz. No les voy a decir, hermanos, que ha sido fácil, porque no lo ha sido. He caído muchas veces y uno cae. Pero
sí he tenido firme que porque he caído, no es que puedo seguir hablando de mi Jesús y puedo seguir predicando de su palabra. Lo he seguido haciendo. Y sé que durante este caminar mi carácter va siendo transformado y va a ser semejante al de Cristo Jesús, porque ese es el objetivo por el que estamos aquí, por el que cada sábado venimos aquí a la iglesia. Tenemos un mal carácter, o que levante la mano el que tiene un buen carácter. Nadie. Tenemos un carácter tan deformado. Desde niños tenemos un carácter deformado, ahora adultos igual. Pero ¿cuál es el motivo y el objetivo por el cual venimos cada sábado? Para que nuestro carácter vaya siendo semejante a quién, al de Cristo Jesús. Ese es el objetivo, hermanos. Sí. Hermanos, ahora me doy cuenta el verdadero sentido de cada carta a la que Pablo se dirigía en cada uno de sus escritos. El amor con el que él hablaba a cada iglesia que él se dirigía. Hermanos, fuimos hallados por él. ¿Queremos heredar las mansiones celestiales? Queremos que esa llave nuevamente no se vuelva a perder, sino tener ya la llave en nosotros. ¿Queremos que nuestro carácter sea igual al de Jesucristo? Si es así, hermanos, vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie para decirle al Señor que queremos ser transformados por Él. Vamos a orar. Señor Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, a cada uno tú tienes la forma, Señor, de encontrarlo. Y todos los que estamos aquí de diferentes formas nos encontraste, Señor. En diferentes lugares, haciendo diferentes cosas los encontraste, Señor. Padre, los elegiste, Señor, para ellos están en tus mansiones celestiales, Padre. Dios Todopoderoso, que cada uno podamos trabajar, Señor, para poder alcanzar, Señor, la vida eterna, Padre, que no es fácil. Padre, luchar contra Satanás con tu fuerza y tu poder, mi Dios, el cual tú nos das. Padre eterno, que cada día nosotros nos podamos sentir en el mejor lugar del mundo cuando estamos contigo, Señor. Que podamos abrir nuestro corazón y podamos entregarnos cada vez más a ti, Señor. Y que las corrientes de este mundo, Señor, puedan pasar de lado, Señor. Que nuestra vista sea puesta en ti, Señor. Padre eterno, guíanos, fortalécenos, Señor, cada momento, en cada instante. Padre eterno, son favores que te pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús.